Shalom, amados hermanos, remanente fiel en las naciones, reciban un saludo desde Jerusalén, la ciudad del gran rey. Hoy estaremos compartiendo esta palabra para la gloria del Señor. Una palabra que no pude compartir la semana pasada, tuvimos que parar por cuestiones técnicas, pero ya hace 2 semanas hablamos acerca de José. Dijimos, primero estudiamos José, la justicia, y luego hablamos acerca de José y como el Señor de los sueños, que fue un sobrenombre sarcástico que le dieron sus hermanos, pero que tenía mucho que ver con una palabra profética para su vida, para la vida de este varón del Señor, un hombre que es un gran ejemplo en la palabra para entender su vida y poder proyectarla hacia nosotros, para entender su vida y poder proyectarla o ver que es una sombra del Mesías, de Mashiach, de Yeshua. Y además, estos escenarios donde el Señor permite todas estas cosas, nos permite entender la mentalidad del Señor para las naciones, para Egipto, para Israel, para todos estos personajes espectaculares que han estado aquí con nosotros. Ya hemos venido leyendo y investigando y estudiando hace 3 semanas, así que ya estarán más o menos familiarizados. De tal manera que les voy a invitar ahora a que vengan conmigo al capítulo 39 del Génesis. Capítulo 39 de Génesis. ¿Qué queremos hablar hoy? Hoy queremos hablar acerca de la integridad y la perseverancia. Cuando nosotros pensamos en la palabra integridad, pensamos entonces, a lo mejor si estoy hablando yo, que soy predicador o maestro, y que estoy hablando de la Biblia, y pensamos en integridad, pensamos en pureza, en santidad, en una actitud y una conducta incólume. Y bueno, la palabra integridad es nada más y nada menos que la palabra completitud. Cuando algo está íntegro, quiere decir que está completo. Cuando una persona es íntegra, es balanceada. O sea, la palabra integridad es estar balanceado, estar completo. Obviamente está totalmente relacionada con la palabra shalom, que quiere decir eso, completitud. La palabra shalom quiere decir perfección, ¿no? Pero no la perfección de Elohim. Cuando pensamos en perfección, de frente nos vamos a Elohim, decimos, no, nadie es perfecto. Bueno, hay gente que es un perfecto ser humano. Cuando a veces ves una piedra y dices, esta es una perfecta piedra. Tiene todas las características de una piedra. Tan perfecta que la puedo levantar, la puedo observar. La perfección es relativa. Depende a qué nos refiramos. Cuando hablamos de Elohim, estamos hablando de la perfección total y absoluta del Rey. Pero cuando nosotros estamos en el camino del Señor, cuando nosotros estamos en el camino de la voluntad del Padre, entonces estamos en un momento perfecto. Somos perfectos creyentes, porque nuestra perfección no está basada en lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer, sino en nuestro Mashiach, nuestro Redentor. En Él está basada nuestra perfección realmente, y en Él estamos justificados, en Él estamos completos, ¿no? En Él estamos completos, en Él estamos perfeccionados, en Él estamos íntegros. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien, pero la integridad también tiene que ver, por ejemplo, la integridad del carácter. Y la palabra integridad tiene que ver con eso, principalmente con el carácter. ¿Cómo actuamos delante de la vida? Y qué lindo poder tener esas dos características, ser íntegro y ser perseverante. Porque la integridad nos va a abrir puertas, la integridad nos va a llevar a mirar las cosas con objetividad. La integridad nos va a permitir ser un ejemplo, porque lo que más hace falta en el mundo es la integridad. La falta de integridad no nos deja pensar bien. Las personas que no son íntegras pueden terminar incluso en el pecado de la mentira, de los complots, de la farsa, la estafa. Hasta allá puede llegar, pero la integridad no es que se manifieste solamente en cosas tan malas.
La integridad, por ejemplo, la falta de integridad es, por ejemplo, no saber qué decir cuando te preguntan algo, o decir cualquier cosa por salir del paso. No hay integridad. Entonces la integridad es algo que podemos ejercitar y desarrollar en nuestra vida, que generalmente va a estar relacionado a los frutos del Espíritu, o al fruto del Espíritu. La integridad nos permite ser personas que tenemos dominio propio, que tenemos balance. La integridad nos permite ser personas que sí podemos mantenernos en perseverancia. Porque una persona que no es íntegra, de repente se divide su mente, se divide su perspectiva, y un día está allá, un día está yendo para adelante, otro día para atrás. Entonces pierde la perseverancia. Pocos ejemplos tenemos en la Biblia tan potentes en este sentido como el de Joseph o José, el gobernador de Egipto, padre de Faraón. Entonces, ¿por qué digo eso? Pues tienes que ver la enseñanza hace 2-3 semanas atrás, donde leo el pasaje donde cuando él se revela a sus hermanos y le dice: yo he sido adoptado como padre de Faraón. Y vamos a leer algunas cosas impresionantes aquí. Capítulo 39 del Génesis, vamos a leer todos. Siéntese, vaya, traiga su Biblia, abra su teléfono, porque vamos a leer, para que usted lea la palabra del Señor. Versículo 1. Y José entonces se le había hecho bajar a Egipto, y Potifar, eunuco de Faraón. Esta es una traducción incorrecta porque no era eunuco, sino no estaría casado. En todo caso, por ahí podemos hacer el chiste de que la pobre mujer, como estaba casada con un eunuco, andaba buscando a José. Pero no, estuve haciendo unas investigaciones y la traducción tranquilamente puede ser uno de los jueces, uno de los principales de la casa de Faraón, ¿no? Entonces, de Faraón, jefe de los guardias, varón egipcio, lo había comprado de mano de los ismaelitas, o los madianitas, como lo quiera llamar, que lo hicieron descender allá. ¿Qué quiere decir descender a Egipto? De que Israel está en lo alto, Jerusalén está en lo alto, Israel está en lo alto, Canaán está en lo alto y Egipto es descender. Versículo 2. Pero Yud-Hei Vav-Hei estaba con José, estaba con Joseph, y llegó a ser varón próspero, y estaba en la casa de su señor, el egipcio. Y su señor observó que Yud-Hei Vav-Hei estaba con él, porque todo cuanto hacía Yud-Hei Vav-Hei lo hacía prosperar en su mano. Y Joseph halló gracia ante sus ojos, los ojos de Potifar, y le servía. Y él lo puso a cargo de su casa y le entregó en su mano todo lo que tenía. Y sucedió que desde que lo puso a cargo de la casa y de todo lo que tenía, Elohim bendijo la casa del egipcio a causa de Joseph. Y la bendición de Elohim estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y todo lo que tenía lo dejó en manos de Joseph. Y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan y de la comida, porque Joseph no le daba de comer, ¿verdad? Él comía solo. Y José era de agradable presencia y de varonil semblante, ¿no? La Biblia nos está explicando cosas concretas, porque nos está enseñando algo, ¿no? Nos está enseñando de que este muchacho había sido dotado por el Señor, con sabiduría, con gracia, con perseverancia. Era una persona decidida, era una persona que tenía fe, y además era bien parecido. Versículo 7. Después de estas cosas aconteció que la mujer de su señor puso sus ojos en Joseph y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y le dijo a la mujer de su señor: ciertamente mi señor no se preocupa de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No me priva de cosa alguna, sino solo de ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haré este mal tan grande y pecaré contra Elohim? Analicemos esta parte. Aquí empezamos a ver rasgos o características importantes de la integridad. Muchas veces las personas que hablamos de Elohim, o que nos sentimos creyentes y que caminamos como creyentes, pensamos que la integridad y la fidelidad total es solamente Elohim. Pero una manera de mostrar a Elohim nuestro respeto
es a través de nuestras autoridades, a través de nuestros jefes, a través de la empresa donde trabajamos, a través de las autoridades de la ciudad. Tenemos que mostrarle a Elohim nuestra integridad. Algunas personas dicen, wow, sí, yo vivo en un país maravilloso como México, un país maravilloso como España, un país maravilloso como Estados Unidos, pero este alcalde que tenemos no sirve para nada. Pero pongámonos de acuerdo, Elohim te bendijo en ese país, te dio una vida, te dio una bendición. Mismo Latinoamérica, son países benditos también. Bueno, digamos que tercer mundo tiene sus problemas, por eso le mencioné países que están un poquito más adelantados, ¿no? Y estamos siendo bendecidos, pero Elohim lo ha hecho a través del avión que te llevó, a través de la agencia de aduana que te recibió, a través de la persona que te dio trabajo, a través de aquel que te alquila la casa. Todas estas personas que el Señor te dio y que a quienes tú le debes un respeto, son las personas que el Señor usó para bendecirte. Y tú tienes que responderle de igual manera. Si quieres responderle a Dios la bendición en tu vida, respóndele a través de la gente que te ha bendecido y las autoridades que tú tienes. Fíjense en la manera en que él le responde. ¿Cómo voy a hacerle este mal a mi Señor pecando contra Elohim? ¿Cómo voy a hacerle este mal a mi amo? A la persona que me ha dado todas estas oportunidades. No le puedo hacer eso, él me lo ha dado todo, excepto a ti, fue lo que le dijo a la mujer. Estamos en el versículo 9. Y pecare contra Elohim, errar el blanco. Versículo 10. Y sucedió que aunque ella instaba a José día a día, él no le escuchaba para yacer a su lado y cohabitar con ella. Pero aconteció cierto día que cuando él entraba en la casa para hacer su oficio, y no habiendo allí nadie de los de la casa, ella lo asió por su vestidura y le dijo, acuéstate conmigo, pero él, dejando su vestidura en mano de ella, huyó y salió afuera. Cuando ella vio que él había abandonado su vestidura en su mano y había huido hacia afuera, llamó a los varones, y ya sabemos que aquí ella lo acusó. Estoy en el versículo 14 del capítulo 39 de Génesis, y entonces empezamos a ver esta historia donde injustamente él es enviado a la cárcel porque ella lo acusa de intento de violación. Es terrible. Miren, amados, los que estamos escuchando esta enseñanza, analicemos varias cosas. Número uno, José no iba a tomar a esta mujer porque a lo mejor en las leyes que había ahí o en la forma que había ahí, ella podía dejar al marido que tenía y venirse con él, ¿verdad? No sabemos por qué José le dice, pero yo no puedo hacer esto porque este hombre es bueno conmigo, este me ha dado todo. ¿Cómo voy a romper su confianza de esa manera y pecar contra Dios? ¿Verdad? O sea, no sabemos exactamente cuál era la manera en que se movían las cosas. Recuerden que en ese tiempo todavía no estaba la Torá, todavía no había sido escrita la Torá. Después ellos van a Egipto y de ahí sale Moisés. Pasan varios cientos de años hasta que aparece una norma. ¿Por qué aparecen unas normas escritas? Justamente por esto, porque entonces habría que debatir. Y si fuera otra mujer, ¿sí estaría con ella? Si fuera una X o una de las empleadas, aunque estuviera casada, estuviera con ella. ¿Qué pasó aquí? ¿Era realmente que él estaba cuidándose de no caer en adulterio? Pues no existía el concepto de adulterio todavía. Sin embargo, sí entendemos de que había una honra a las mujeres, porque si no, no hubiera habido esta gran pelea y esta grande ataques que hizo Simeón y Leví, ¿verdad? Contra la gente que vivía en Sinar, me parece, ¿sí? Por causa de que deshonraron a Dina, a su hermana, ¿no? Entonces ellos fueron muy duros por causa de no honrar a la mujer. Pero él no dice eso, él está hablando de no deshonrar al varón que confiaba en él, y eso es lo que yo quiero rescatar. Porque él está siendo justo y está siendo correcto, está siendo íntegro, está explicando exactamente qué es lo que tiene delante. Ahora, yo no sé por qué él no habló con su jefe, por qué no le dijo lo que estaba pasando, por qué no se quejó, sino que se mantuvo resistiendo. Es difícil mantener esa resistencia. Los sabios, los antiguos dicen, seguramente José tarde o temprano iba a caer. Tenía que pasar eso. Probablemente José se sentía tentado y de alguna manera se sentía bien de la manera en que esta mujer lo halagaba.
También he escuchado ese tipo de comentarios. Porque tú cuando exprimes el mensaje y lo estudias, te das cuenta que todo eso es posible. Porque él podría haber huido, podría haber hecho otro tipo de cosas, sino que las cosas se dieron tan mal que incluso estando solos en la casa, él se quedaba ahí. O sea, si tú tienes una mujer que te quiere caer encima, ¿verdad? Que el Señor nos libre, y tú de repente ves que no hay nadie y te quedas solo con ella, pues tú te sales de la casa, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero él estaba solo con ella. Entonces estas son cosas que los judíos discutimos mucho y se habla en las sinagogas y se conversa, y este es un tema que se ha hablado por siglos, muy interesante. Por eso vino la Torá, para que quede bien claro qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Hoy por hoy, por ejemplo, un hebreo jamás se va a quedar solo con ninguna mujer, menos con una mujer que debe ser muy atractiva, porque era hija de un hombre muy poderoso, esposa de un hombre muy poderoso, y peor aún si tú también eres atractivo, como el caso de José. Entonces vemos aquí que él no, era un hombre común, no era un hombre extremadamente perfecto, no era un hombre incólume, no, era un hombre que cuando él tenía que hacer las cosas las hacía con integridad. Se nota que estaba luchando con esta situación, se nota que para él no era fácil, pero Elohim lo respaldó, Elohim lo guardó, y esta presión que Elohim permitió sobre él era porque Elohim lo quería llevar a otra dimensión, a otra bendición, pero le costó la cárcel, entonces vemos que lo meten, pero miren ustedes qué cárcel. A ver, vamos a analizar esta parte, Y ese es el camino de los íntegros, de los hombres de bien, de los hombres justos, correctos. No que son perfectos. Ser íntegro no quiere decir ser perfecto en ese concepto religioso que tenemos. No, este no es íntegro porque lo he notado que falló en esto. Este no es íntegro porque lo he notado que se ha reído muy fuerte. De eso no estamos hablando. No estamos hablando de un concepto religioso de integridad, sino de un concepto de la vida real, de la vida humana, del ser humano, utilizando la Biblia, que es nuestro único manual y el mejor manual. Entonces, estamos en el capítulo 39 de Génesis, y dice, vamos al versículo, lo acusó como hebreo, ya los hebreos eran conocidos en Egipto, porque ya Abraham había estado buen tiempo, Isaac, y ya conocían, Abraham había estado en Egipto, Isaac había estado en Egipto, ¿no? Entonces ocurrió, el versículo 19, ocurrió entonces que al oír su amo las palabras de su mujer, que su mujer le había hablado, diciendo, así me ha tratado tu esclavo, se encendió su furor, tomó su amo a Joseph y lo echó en la cárcel donde estaban encerrados los presos del rey. Así fue a parar a la cárcel. Pero Yud-Hei Bafei estaba con Joseph y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Quiere decir de que aquí cuando encontramos esta palabrita que Elohim le extendió su misericordia es donde los sabios dicen, pues sabes que Joseph pudo evitar eso. Pudo haberlo evitado de otra manera y terminó en la cárcel, como quien dice, por imprudente, vamos a decir. Pero era un hombre que Dios estaba con él de tal manera que en vez de mandarlo a la cárcel de los peores presos o de mandarlo a matar, porque si iban a tocar a la esposa de un hombre poderoso, fácilmente lo mandaban a matar, lo mandan a la cárcel donde están los presos del rey, o sea, donde hay pura gente poderosa. Y resulta que en ese lugar Joseph termina también, por causa de que Elohim estaba con él, siendo bendecido, y el director de la cárcel, el jefe de la cárcel, lo pone como director también de toda la cárcel. Estando él en la cárcel, vamos ahora al capítulo 40, continuamos, me he salteado unos 5 capítulos, ahora vamos 41. Dice, después de esta cosa sucedió, que el copero del rey de Egipto y su panadero pecaron contra su señor, el rey de Egipto, y se encolerizó Faraón contra sus dos oficiales, contra el principal de los coperos y contra el principal de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del jefe de las guardias, en la cárcel, lugar donde estaba preso José. Pareciera, dicen algunos autores, de que uno de los cargos que tenía este juez o este principal llamado Potifar, era que tenía como una cárcel como
como una especie de cárcel especial, de nivel, para las personas que trabajaban con el rey. Porque a veces las personas son puestas en la cárcel y se delibera y luego las liberaban. Entonces no podías poner en cualquier cárcel a alguien que trabajaba con el rey, como el copero, que antes de que él tome algo, lo toma él para ver si se muere. Es una persona de alta confianza. Pero entre el malo o el que lo va a envenenar y el copero y el rey tiene que confiar en en el copero, ¿no? Porque el copero puede hacer una maña y luego finalmente envenenarlo. Eran personas de alta confianza y eran personas de alto rango en el gobierno egipcio, ¿no? Versículo 44. Y el jefe de los guardias se los encargó a José cuando entraron estos dos. Y les servía y estuvieron unos días bajo custodia. ¿Quién les servía? José los atendía. Fíjense ustedes en la integridad. Aquí vamos a entrar a ese punto también. Y el copero y el panadero del rey de Egipto, estando presos en la cárcel, soñaron ambos un sueño. Cada uno un sueño en una misma noche, cada uno su sueño con peculiar sentido. Y Joseph fue a ellos por la mañana y observó que estaban perturbados. Versículo 7. Preguntó pues a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué causa están hoy tristes vuestros semblantes? Pregunta José a las dos personas. Y le dijeron: hemos soñado un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo Joseph: ¿acaso no corresponde a Elohim la interpretación? Contádmelos, punto. O coma, os ruego. O sea, Joseph los presiona. Joseph intuía que algo había que hacer ahí. Joseph sabía que estaba en un lugar donde había gente importante. Joseph sabía que había una oportunidad para él. Él era una persona perseverante, era una persona decidida, era una persona que confiaba en la bendición de Dios, pero era íntegro. No era perfecto, pero era íntegro. Porque él no dice: no se preocupen, yo les voy a decir qué cosa han soñado ustedes. A ver. Dígame, no, él dijo: ¿no es de Elohim la interpretación de los sueños? Es como cuando él soñó cuando estaba joven, que se le inclinaban los hermanos y la mamá y el papá. Él podría haber dicho: pero papá, porque le llamaron la atención. Jacob le llamó la atención. Le dice: pero papá, Abba, los sueños no son míos, vienen de Elohim. Elohim estás dándome los sueños. Yo no decido que voy a soñar, ni yo los interpreto. Es Elohim quien me da la interpretación. Así que les dice: os ruego. Entonces el principal de los coperos le contó el sueño, que era un sueño acerca de las copas y que luego el rey la tomaba, y luego el panadero también tuvo otro sueño, y les dice: ¿sabes qué? Le dice: tu copero, te voy a decir de que en 3 días vas a ser liberado. Y al otro le dice: en 3 días te van a matar. Y efectivamente las cosas se cumplen tal cual él lo dijo. Versículo 12. José les dijo: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días Faraón alzará su cabeza y te hará volver a tu puesto, y pondrás la copa de Faraón en su mano. Versículo 14. Por causa de esto, cuando te vaya bien, acuérdate de mí. Fíjense, José está ahí actuando con perseverancia, está creyendo que hay algo para él. O sea, José quería llegar a otro nivel de bendición, creía en eso. Me hace acordar a David: te ruego que tengas misericordia de mí y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque de cierto fui secuestrado de la tierra de los hebreos. No es verdad, no fue secuestrado, lo vendieron. Y aquí tampoco he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Muy bien, entonces, aquí vemos unas palabras que está hablando José, donde él como un ser humano está tratando de buscar una bendición, sin acusar a sus hermanos. No le dice: mis hermanos me vendieron. No. Fui secuestrado. ¿Por quién? Bueno, por mis hermanos. Finalmente me vendieron. Son palabras que no necesitamos contar. Yo creo que las cosas malas no las tenemos que contar. Bueno, te voy a contar que llegó fulano de tal. Está muy gordo, oye. Oye, se le ve pobre. Oye, llegó asustado. Y pobrecito. ¿Y te acuerdas dónde vivía? Y empezamos a hablar de la... No tenemos integridad muchas veces para hablar.
Oye, ¿cómo es posible que el presidente de este país haga eso? ¿Qué se cree? Y no sabemos nada, no tenemos idea. Simplemente percibimos o vemos un noticiero y escuchamos unos cuantos noticieros y perdemos la objetividad y empezamos a lanzar palabras, a faltarle el respeto a nosotros mismos y a la persona en la que estamos hablando, y vamos acostumbrándonos a caminar en falta de integridad. Él fue bien concreto y bien claro. Y no te voy a decir qué pasó, simplemente yo no he hecho nada. Él dijo la verdad, pero eso le podía costar la cabeza, porque si iban donde Potifar y le decían, oye, este hombre está diciendo que no pasó nada, que es mentira, también se podía ganar algo malo. Pero este era un hombre que tenía mucha fe, un hombre que se arriesgaba, un hombre que iba hacia adelante. Muy tremendo. Pasemos al capítulo 41. Dice que... vamos primero a Génesis, seguimos en el 40, pero vamos al 21. Dice, y restableció en su oficio el principal de los coperos, y puso la copa en la mano de Faraón, pero colgó al principal de los panaderos, tal como había dicho José. Versículo 23, sin embargo, el principal de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. ¿Usted cree que se olvidó porque se olvidó? ¿O ahí está el Señor? Pues el Señor tiene los tiempos, el Señor tiene la manera. Fíjense ustedes, José era un hombre de perseverancia, ya había estado sirviendo como esclavo. No crean que de la noche a la mañana lo pusieron de jefe de todo con Potifar. Tuvo que haber vivido un proceso. Vemos que era un hombre que sabía utilizar las palabras, era un hombre que sabía promoverse, sabía pedir el favor de las personas, pero seguramente yo lo puedo imaginar. Permítame, señor Potifar, siempre inclinado, siempre con respeto. No hay otra manera de salir adelante si no eres respetuoso. Olvídese de la falacia y mentira de la televisión, de que te haces el bacán, te haces el vivo, te haces el narcisista, vas a lograr cosas. Eso es en las películas. Por eso muchos jóvenes, por su ímpetu, por su falta de respeto, pierden muchas oportunidades, hasta que aprenden que a quien hay que respetar se respeta, ¿no? Yo lo puedo imaginar. A ver, ¿qué necesita usted? Y había pensado que podía hacer eso otro. ¿Verdad, José? ¿Tú has pensado eso? ¿Estás seguro? Mira, no me hagas perder tiempo. Sí, traiga. Ah, mira, ve, tienes razón. Y ahora hagamos esto otro. Y así es como una persona se gana un lugar. Así es como una persona llega a ser promovido. No es porque está parado ahí y Elohim lo mueve como un monigote. Es Elohim actuando a través de él. Es Elohim glorificándose a través de la persona, y la persona haciendo todo lo necesario, siempre en integridad, ¿no? Siempre en perseverancia. Y aunque José se puede haber equivocado, si hacemos todo un análisis teológico, sociocultural de la cultura egipcia más la hebrea, lo podemos hacer. Y llegamos a la conclusión que en algo se equivocó. No me preocupa, me parece hasta bien. Porque la integridad no implica que la persona no va a fallar. La integridad implica que cuando la persona está a prueba, sabe cómo salir. Muchas veces las personas están a prueba porque perdieron tiempo. Muchas veces las personas están a prueba porque se equivocaron, porque no calcularon bien, o porque fueron imprudentes, y de repente se encuentran en una situación que los prueba. Pero cuando tú exprimes a la persona, lo que va a salir es lo que tiene dentro. Y si tiene comunión con Elohim, va a haber una integridad. ¿Y cómo me gusta la perseverancia de José? Entrando al capítulo 41, diríamos así: al final de 2 años, exacto sucedió que Faraón soñaba, y he aquí estaba en pie junto al Nilo, y el Nilo subían 7 vacas gordas, y de hermoso aspecto, que apacentaban en el juncal, al lado del río. Seguimos leyendo y vemos, ya ustedes conocen la historia, la han visto en televisión también, 7 vacas hermosas, 7 vacas decrépitas, etcétera, etcétera. Y entonces, seguimos avanzando y vemos, versículo 8, y sucedió que por la mañana, Génesis 41, 8, que por la mañana, conturbado en su espíritu, envió a llamar a todos los magos. ¿Quién? El faraón. A todos los magos de Egipto y a todos los sabios. Y Faraón les contó su sueño, pero no había quien interpretara a Faraón. Entonces el principal de los coperos habló a Faraón diciendo: hoy me acuerdo
Hoy me acuerdo de mis pecados, cuando Faraón se enfureció contra sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del jefe de las guardias, a mí y al principal de los panaderos. En una misma noche, él y yo tuvimos un sueño, cada uno soñó conforme a lo peculiar. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, esclavo del jefe de las guardias, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños, a cada uno interpretó según su sueño. Y aconteció que tal como lo había interpretado, así fue. Y a mí me restableció en mi puesto, pero el otro fue colgado. Entonces Faraón envió a llamar a José, tome nota aquí, versículo 14. Entonces Faraón envió a llamar a José y haciéndolo sacar a prisa del calabozo, se afeitó, mudó sus vestidos y acudió a Faraón. Miren qué inteligente era José. No podía llegar con barba porque era una ofensa contra Faraón. Los faraones se pelaban completamente y se maquillaban. Entonces él se presentó de acuerdo con la persona que iba a hablar. Él era una persona inteligente, era una persona que estaba decidida, que estaba propuesta, que tenía inteligencia, que confiaba en el Señor. Y el Señor confiaba en él, por eso lo prosperaba. Esto está tremendo porque este hombre se olvidó por 2 años, pero ¿qué hubiera pasado si este chico hubiera ido y le hubiera dicho: Faraón, Faraón, hay una persona que me interpretó mis sueños? A lo mejor salía mal, esa fue la idea de José, está bien, pero a lo mejor salía mal, porque no era la forma. A lo mejor el Faraón lo mandaba a llamar y lo tenía ahí de esclavo y punto. Pero cuando pasaron los 2 años y el Señor se glorificó y le mandó el sueño, porque quien manda el sueño a Faraón fue Elohim. José le dice: ese sueño que usted tiene se lo ha mandado Elohim. Elohim se lo ha mandado. Y yo se lo voy, y él lo va a interpretar. Elohim nos va a dar la interpretación. Y Elohim, que es el Elohim de todos los Elohines, ¿no es cierto? El Dios de todos los dioses, porque por más dioses que hay en Egipto, hay un solo Dios sobre todas las cosas. Es el que trajo esa hambruna y todas esas cosas que sucedieron, porque finalmente Israel estaba a punto de desaparecer cuando venga esa hambruna. Y había un propósito tremendo de Dios. Entonces, José no es el propósito de Dios. O sea, hablar de José, tú no eres el propósito de Dios. Porque tú abriste una congregación, porque tienes un ministerio, porque formaste una familia, porque tienes un trabajo, porque tienes una visión. Tú no eres el protagonista. Tú eres un instrumento en la mano de Dios para cosas mucho más grandes. No es José el centro de toda la enseñanza que yo quiero dar. José es un ejemplo de cómo debemos actuar en integridad, en perseverancia y en humildad. Sagacidad. Humildad, sagacidad. Qué bonita combinación. Porque no podemos lograr cosas si no trabajamos en estas características en nuestra vida, para que el poder del oír se pueda manifestar a través de nosotros. Los hombres de fe no somos gente estática, no somos gente inmovilizada, somos hombres y mujeres, somos personas que actuamos y nos movemos hacia adelante. Nos podemos equivocar, pero si nuestro corazón está a buscar la integridad, vamos a rectificar y vamos a continuar haciendo las cosas bien. Pero tenemos que ser perseverantes y creer en nuestros sueños. Dijimos la semana pasada, creamos en nuestros sueños. Los sueños los ha puesto Dios en nosotros. Yo quiero ser astronauta, yo quiero ser bombero, yo quiero formar una empresa, quiero formar una familia, yo quiero restaurar mi vida, yo quiero volver a ser el de antes, yo quiero ser 7 veces mejores de lo que era antes, no importa. Eso que tú estás soñando, el Señor lo ha puesto en ti, porque si no lo soñaras. Pero tienes que creerlo. Y tienes que conquistarlo, tienes que ir hacia tu sueño. Ser perseverante. 13 años estuvo Joseph de esclavo. 11 con Potifar. Y no sabemos si estuvo antes por ahí dando vueltas antes que lo agarre Potifar o lo compre Potifar, 1 añito, unos meses, yo qué sé. Y luego estuvo 2 años sirviendo en la cárcel. En ambos llegó a ser jefe. Se lo ganó. El Señor estaba con él. Y él creía que el Señor estaba con él. Fueron 13 años muy difíciles. Y entonces llegó el momento de ver cómo empezó a cumplirse su sueño. No tiene que haber sido fácil estar frente a Faraón.
Le voy a explicar un poco el contexto. Un faraón de esa época, porque ustedes saben que Egipto ha tenido muchas escuelas, muchas diferentes etapas, y a veces confundimos las etapas. En este tiempo se adoraba al dios Ra, en la ciudad de On. Ahí donde ellos estaban, el faraón era el sumus pontificis. ¿Okay? Cuando llegan los griegos, encuentran toda esta cultura fascinante del mundo egipcio, porque tenían cosas bien extrañas, ¿no? Porque ellos eran tremendos médicos, pero el faraón consideraba que sus sueños venían directamente del más allá, de los dioses, porque el faraón tenía que tomar decisiones constantemente, de tal manera que el faraón era hijo de los dioses, o sea, era un dios, pero estaba en la tierra, y de él dependía el futuro de Egipto. Entonces él tenía una corte de pontífices, así le llamaban los griegos, de ahí viene la palabra pontífice también, o papa, como lo quiera llamar. Tenía varios papitas ahí, o varios pontífices, y uno de ellos era solamente para ministrar al Dios que interpretaba los sueños. Cuando José interpreta este sueño y Elohim lo prospera con Faraón, entonces Faraón le dice: lo único que no está bajo de ti es el trono donde yo me siento, pero haremos todo lo que tu mano diga. ¡Wow! Eso está tremendo, ahorita vamos a leer esa parte. Y le dice, y entonces Faraón le cambia el nombre, ¿no? Le pone un nombre que significa el Dios que provee, algo así, ahorita lo vamos a leer bien. Y lo casa le dice así, Faraón le trae la mujer y lo casa con la hija de uno de sus pontífices, que era el que ministraba en la ciudad de On, adorando al dios del sol, que era un hombre con cabeza de halcón y un sol gigante en la cabeza. Interesante, ¿verdad? Entonces, ese dios, que era el que invocaba al sol, por eso cuando llegan los griegos le ponen, a On le llaman la ciudad del sol, porque ahí adoraban a Ra, y de ahí viene la mujer de José. Y él se casa con ella, ya me imagino. Es igual que Faraón, igual que cuando fue con Faraón, él tuvo que volverse egipcio. Él tuvo que seguir adelante, él tuvo que seguir creyendo en lo que Dios le había dicho. Pero, Benjamín, ¿cómo es posible que se haya vuelto egipcio? Los egipcios son malos. Los egipcios, es que no estamos entendiendo el contexto. En el contexto en el que ellos estaban, Joseph era el primogénito de las tribus de Israel. Su padre le entregó la túnica de colores, lo estudiamos hace 2 semanas, si no lo entiende usted bien, entre al Facebook y busque 2-3 semanas atrás, está en la primera enseñanza. La túnica de colores, y el padre confiaba en él porque él era el primogénito de Raquel, ¿no? Y al ser el primogénito de Raquel, entonces era por lo tanto el primogénito de las tribus, y el segundo era Benjamín, hijo de mi diestra. Joseph era Elohim añade. Entonces, él sabía que tenía que preservar su vida, pase lo que pase. Estaba viendo una entrevista ayer de un periodista judío, y él dijo 3 cosas que me impactaron. ¿Por qué el pueblo de Israel, le preguntaron, usted cree que se preserva? Número 1, entendimos que no tenemos nada. No tenemos tierra, no teníamos nada. Estábamos errantes en el mundo. Número 2, decidimos estudiar lo más que pudimos. Somos un pueblo que estudia, que se prepara. Somos un pueblo que entiende su necesidad, que sabe que no tiene nada. Somos un pueblo que sabe que tiene que estudiar, que tiene que aprender, ¿no? Y lo tercero es que es un pueblo que siempre creyó que iba a recibir lo que estaba buscando. No es un pueblo que nunca se rindió, siempre creyó que iba a llegar a tener una tierra. Pero para eso tienes que entender que no tienes nada, porque si te vas a Estados Unidos o a Alemania o a Europa y luego te acomodas y dices, ahora esta es mi tierra y aquí me quedo como colonia, y luego no es ahí, porque el Señor tenía una promesa para el pueblo de Israel. Joseph, ¿no? El pueblo de Israel es un pueblo con una primogenitura y con una promesa del Señor, y Joseph lo sabía. Jacob, Abraham, Isaac y Jacob
Isaac, exactamente, y Jacob, vivieron para Elohim. Vivieron para que se cumpla lo que Elohim les había mandado a decir que sería para todas las naciones. Y José es el cuarto. Abraham, Isaac, Jacob y Joseph. Son 4. Porque sin Joseph en Egipto no se hubiera prolongado la existencia de Israel y no hubiéramos tenido, a lo mejor Elohim tenía que haber levantado otro pueblo. Parece que había una calamidad terrible. No teníamos todavía la Torá. Lo que le interesaba a Joseph es preservar su vida. Y este periodista habló y dijo, nosotros somos amantes de la vida. Nosotros cuidamos los árboles, cuidamos a los animales, cuidamos a los ancianos, cuidamos a nuestros hijos. No. No podemos quitarle la vida a nadie. En las escrituras, en las enseñanzas hebreas dice, si te piden que mates a alguien, puedes dejar que te maten. Si te piden que ultrajes a alguno de tus hijos o de tu familia, puedes dejar que te maten. Si te mandan a inclinarte y adorar a otros dioses, puedes dejar que te maten. Pero después, todo lo demás, si vas a preservar tu vida, sigue adelante, porque tu vida, la vida de una alma judía, vale la vida del mundo entero. La vida de una persona con propósito, de una persona con fe, de una persona enfocada, y si es usada por el Señor, cualquiera de usted y yo, cualquiera de nosotros, vale el mundo entero. Entonces, no era cualquier cosa, porque al momento que Faraón le da su anillo a Joseph, Joseph pasa a ser un dios para los egipcios. Bueno, no buscó seguramente que lo adoren como Dios. Me imagino que no adoró a otros dioses, ¿no es cierto? Porque si no, pues estaríamos en mal. Pero sin embargo, él vivió en ese entorno, se mantuvo y soportó. No fue una persona que lo pusieron solamente a que trabaje en el gobierno. Él dirigía completamente el gobierno. Versículo 15, estoy en el Génesis 41:15, dice, le dijo Faraón a José, he soñado un sueño y no hay quien lo interprete. Pero he oído decir de ti que hoy es un sueño y lo puedes interpretar. Versículo 16, Joseph respondió a Faraón, diciendo, no es mérito mío, es Elohim quien dará a Faraón respuesta satisfactoria. Así que al momento que respetaron a José, respetaron a su Dios. Y quién sabe, este Faraón sirvió también a Elohim, y quién sabe, no lo dice aquí, pero quién sabe, reconoció a Elohim como su Dios también. No lo sabemos. Pero entonces toda la bendición que vino sobre José, él no la atribuyó jamás a sí mismo. Ser íntegro, perseverante, sagaz, y tener interés por lograr las cosas, esforzarnos, no quiere decir que rompamos nuestro pacto con Elohim. No quiere decir que vayamos a caer en bajezas. Por esa razón, el ajuste de una persona impetuosa, decidida, fuerte, visionaria, el ajuste es la integridad. Es lo que no te permite que tú te salgas de lo correcto, de lo que debe ser. No estoy diciendo que no te vas a equivocar. Toma nota de esto, que el Ruach HaKodesh te revele. No estoy hablando de que no te vas a equivocar, porque ahí hay una trampa del pensamiento grecorromano y de la religiosidad judaizante también. No es que vas a ser perfecto. No, más bien no es bueno que te creas perfecto, ni que camines hacia allá. Tú buscas la integridad, la justicia, y te rindes completamente a Dios, completamente a Elohim. Entonces, empieza el faraón a contarle su sueño, y en este momento Joseph arriesga completamente su vida, porque tenía que interpretar un sueño que no era fácil, que era complejo, pero era un hombre impetuoso, que se arriesgaba, que creía en la promesa, porque estaba frente a un rey de los más poderosos y de los más terribles. Los reyes muchas veces no querían matar a las personas, pero las tenían que matar nada más porque lo estaban observando los consejeros, había gente en la corte y tenían que ver que era un hombre firme y que podía matar al que se equivocaba. Así que era muy difícil acercarse a un rey para hablarle acerca de algo tan grave como el destino de Egipto, porque los faraones sabían que cuando ellos soñaban era para el destino de Egipto. Ellos se consideraban dioses. Muy bien,
Entonces, versículo 25, 41-25. Entonces Joseph dijo a Faraón: los sueños de Faraón son uno solo. Elohim ha anunciado a Faraón lo que está por hacer. Aquí Joseph está evangelizando, si queremos utilizar un término moderno, está dándole una besorá, está dándole una información teológica directa de Elohim a Faraón. Entonces le está diciendo, a ver, vamos a tomar en cuenta, miren la sagacidad, su Dios ya se afeitó, ya se puso bien chévere, todo, porque él es un hombre inteligente, pero él no va a negociar su fe, él va a mantener su fe, sin faltarle respeto, sin quererse poner por encima. Cuidado, tome nota de esto, sin quererse poner por encima, sin creerse mejor que Faraón. Sin embargo, le dice, ese sueño que usted tiene se lo dio Elohim, no sus dioses. Ese es implícito, no sus dioses está implícito, yo lo estoy agregando. Eso es muy interesante. Y empieza a descifrar el sueño, empieza a descifrar el sueño. Entonces vamos del versículo 26, 27, vamos bajando hasta que usted va a llegar al versículo 32. Y Joseph le dice, versículo 32, en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, es porque el asunto está determinado por Elohim, y Elohim se apresurará en ejecutarlo. Empezó a profetizar ahora. Empezó a profetizar, se tomó la libertad de profetizar, pasó por encima de todos los sacerdotes, de todos los pontífices. Él tenía pontífices que les ayudaban a tomar todas las decisiones, eran sacerdotes que estaban todo el tiempo ministrando diferentes dioses, solamente para venir luego y conversar con Faraón para que tome decisiones. Joseph se puso por encima de todos esos brujos, de todos esos magos, de todos esos sacerdotes, y está atreviéndose a decirle a Faraón lo que voy a leerle a continuación. Le está diciendo ya, se va a ejecutar. O sea, aquí no es que vamos a pensar qué pasa, ni que vamos a hablar a otro Dios. Es tan poderoso Elohim que lo va a ejecutar. Versículo 33. Ahora provea, miren lo que dice Joseph. Ahora provea Faraón un hombre inteligente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Actúe Faraón, y designe superintendente sobre el país, y quite la tierra de Egipto, que quinte quiere decir que hagan parcelas, ¿verdad? La tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, para que ellos recojan toda la provisión de estos buenos años que vienen, y almacenen el grano bajo la mano de Faraón, y los guarden en las ciudades para sustento. Y el alimento será reserva para el país, para los 7 años de abundancia que habrán en la tierra de Egipto, y el país no será consumido por la hambruna. Pareció bien la propuesta a ojos de Faraón y a ojos de todos sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos un varón como este en quien esté el espíritu de Elohim? Ahora Faraón empieza a nombrar a Elohim como si lo conociera. ¿Cómo no? Si tiene, hablando de Elohim, se lo repite como 10 veces hasta antes de llegar aquí. Ahora Faraón empieza a hablar de Elohim. Pero este hombre, Faraón, en ningún momento le dijo: ahora dime qué debo hacer. Eso lo hacía otro pontífice, otro sacerdote que él tenía, que le pagaba solo para eso. Pero ahora no le preguntaron, pero miren cómo es José. Por eso en la cárcel le dice: te ruego que me cuentes el sueño. Mira, es que yo siento que aquí hay algo, aquí está pasando algo. Aquí hay algo que va a pasar, ¿verdad? Ahora él está diciendo: wow, esta es mi oportunidad. Esa es la sagacidad de un hebreo. Esa es la sagacidad de alguien que confía en Elohim. Esa es la sagacidad de una persona determinada. Yo lo consideraría hasta un poco imprudente. Hasta un poco imprudente. Así que la imprudencia que tuvo cuando se puso la túnica de colores y andaba pavoneándose delante de los hermanos, la tenía todavía. Pero él era un hombre íntegro, era un hombre que estaba creyendo en el Señor, y Dios lo premió y lo bendijo y lo usó como el hombre más poderoso de ese tiempo. Porque Egipto era una potencia que dominaba toda la zona. Versículo 39. Y dijo Faraón a Joseph: Elohim te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú mismo estarás sobre mi casa. Escuche bien, versículo 40.
y por tu palabra se someterá todo mi pueblo. Solo por el trono yo seré más grande que tú. Solo por el trono, pero no me pregunten a mí, no me digan qué hay que hacer. Tú vas a reinar. Eso es una responsabilidad muy grande. Perdón. Y Faraón, versículo 41, y Faraón dijo a Joseph: he aquí, te pongo sobre toda la tierra de Egipto. Y se quitó Faraón el anillo de su mano y lo puso en la mano de Joseph, y lo vistió con ropas de lino fino, y le puso un collar de oro en su cuello. Ese es el primer regalo que le dio. Imagínense todo lo que este hombre recibió. Y versículo 43, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: arrodillaos, inclínense ante este poderoso hombre. Inclínense ante este hombre que ha sido colocado sobre todo Egipto. Solamente los dioses, o solamente un dios, puede moverse a ese nivel. Obviamente los egipcios, ese es para la mente egipcia. Podrían decir, solamente los dioses o un dios se puede mover a ese nivel, para la mente de los egipcios. Y para la mente de los egipcios no estamos hablando de Elohim, eso lo habló Joseph en la corte. Si acaso en esa corte y todo el faraón no se pusieron entonces a conocer también a Elohim. Y lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Faraón dijo a Joseph: yo soy el faraón, pero sin tu permiso nadie levantará mano ni pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de Joseph Sofnat Panea. En realidad la pronunciación es mucho más compleja que esto, ¿no? Significa el Dios que da, el Dios que revela. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, o de Ra, si lo quieren decir así, de la ciudad de On. Entonces José salió a recorrer toda la tierra de Egipto. Vamos a dejarlo aquí, porque la otra semana quiero hablar sobre Joseph y Jacob. Vamos a hablar de Joseph y Jacob, y vamos a entender lo que es sagacidad, poder. Y a esa enseñanza le vamos a llamar el poder de la humildad, o poderosamente humilde. Aquí lo tengo anotado. Poderosamente humilde. Era un punto que quería tocar hoy, pero me he tomado bastante tiempo porque a mí me gusta leer la palabra, me gusta leer la Torah. Y ustedes también deben leer, así debemos leer, debemos escudriñar, porque luego el Señor le va a ir hablando a usted. Pero fíjese qué enseñanza tan linda nos ha traído hoy día el Señor para entender sobre la sagacidad y hasta dónde puede llegar. Tiene que haber un José en este momento en el gobierno de Estados Unidos, es obvio, por todo el favor que está viniendo hacia Israel. Es obvio. No insulte a Faraón, no se meta con Faraón, ese no es su problema. Usted adore a Elohim y ore para que el gobierno de su país sea bendecido. Yo sé que lo que usted y la mayoría de los seres humanos en este momento, incluso hasta los no creyentes, están pensando que ya se va a acabar el mundo. O sea que si falta que unas semanas, otros dicen que falta unos años. Pues vive estos años como debe ser. Vive estos años creyendo que todo puede cambiar. Vive estos años creyendo de que las cosas se pueden hacer bien. Y si es que todo va a estar muy mal, seamos íntegros, porque la integridad nos va a preservar. Si hay que recoger cadáveres en la calle, habrá alguien que sea el jefe de la recogida, quizá le toque a usted, ¿no? De recoger cadáveres. Probablemente Dios lo preserve con vida para algo, porque hay mucha gente que no escucha esta palabra, que no sabe nada de esto. Hay mucha gente llena de terror y de miedo, pero nosotros podemos hacer cosas. Si es que el mundo ya se va a acabar y van a venir más y más pandemias, pues preparémonos más que nunca, comamos bien, alcalinicemos nuestro cuerpo, hagamos ejercicio, leamos la palabra, guardemos nuestras defensas, seamos inteligentes para alimentarnos, para cuidarnos, y porque probablemente seamos muy útiles para mucha gente que ni siquiera tienen la posibilidad de cuidarse, de alimentarse, no tienen la posibilidad de nada. Ante ellos tenemos que ir, porque la verdad es que el Señor
se glorifica y bendice a aquel que piensa en el pobre, en el menesteroso, en el necesitado, aquel que visita a la gente en el hospital y a los que están en la cárcel. Hacia allá nos tenemos que proyectar, porque si estamos todos asustados porque se va a acabar el mundo y porque va a salir por ahí un personaje siniestro y va a dañarlo todo, y nos dedicamos a estar con miedo con eso, pues entonces nos empezamos a paralizar, nos empezamos a estresar. Tenemos que estar firmes en lo que Yeshua nos dijo. Yeshua, así como Joseph, no fue pues bien recibido por los hebreos. Lo vieron muy pretencioso, porque decía que era Ben Elohim. Y yo he conversado ya con varios amigos judíos, con varios rabinos, y dicen, pero ¿cómo va a decir él que él es Ben Elohim? Y entonces se enojan un poco con eso, pero lo rak Ben Elohim, Elohim, ¿no es cierto? Es más, el Zohar, la Cábala lo explica perfectamente, que Mashiach va a ser la representación plenipotenciaria de Elohim. Así que, pero no, los judíos no lo recibieron porque vino como muy poco rey, pues parecía más que nada un profeta, un predicador. Pero dice la palabra que él va a volver. Puede ser que no sea que vuelva, sino que el pueblo de Israel esté en una situación tan compleja que tenga que ir hacia él. Y no ir necesariamente hacia tierra prometida, sino hacia el contaminado idólatra Egipto. Pero qué interesante, porque cuando Joseph se queda en Egipto y se casa, o lo casan con esta chica, ¿no? Me olvidé ahora el nombre, empieza con A, hija de un sacerdote, tiene hijos con ella, y esos hijos, Jacob los bendice como parte de las tribus de Israel. Pero ¿cómo? Si son hijos de una egipcia, ¿y dónde está la pureza? ¿Dónde está la promesa? Pues esos son los caminos del Señor. Y de repente estos impuros, como Efraín y Manasés, pasan a ser los primogénitos de las tribus y los comandantes y los príncipes en la toma de la tierra prometida. Ya eso lo vamos a estudiar la semana pasada, no se lo pierda, tiene que escuchar esta parte donde vamos a hablar de Efraín, Manasés, Joseph y Jacob y estos personajes. Pero entonces quiere decir de que a las finales Joseph nunca termina de venir a tierra prometida. Sus hermanos lo vendieron, pero nunca termina él de estar en tierra prometida, sino sus huesos vienen ya ahí. Sin embargo, sus vástagos, su descendencia, pasan a ser los herederos. Dice Elohim, ¿dónde está Efraín, mi muchacho, mi primogénito? ¿No? En Crónicas. Entonces, está bien, los judíos tenemos nuestras bendiciones, tenemos nuestras promesas, lo entendemos. Pero echémosle un vistazo, hermano judío, amigo, tú que me puedes estar viendo, échale un vistazo a estas palabras que te estoy diciendo, analízalo bien. Y el hecho de que los egipcios se han inclinado ante José pensando que era el Dios, no quiere decir que los cristianos estén equivocados. Puede hacer que Egipto tenga sus almacenes llenos de tanta bendición para ti, aunque sean impuros. Puede hacer que Egipto, o esa impureza que tú la puedes ver en la iglesia cristiana, sea donde el Señor tiene guardado para ti grandes cosas para bendecir tu vida. Porque los caminos del Señor son misteriosos. Los caminos del Señor son indescifrables. Y seguramente muchos de nosotros hubiéramos descalificado a José, o le hubiéramos dicho, no digas eso, ya no le digas, ¿para qué le vas a decir de que tú, de que ponga un general encima de todo? Te está promocionando, José. No, sé prudente. No sé, o a David, cuando David mató a un hombre para casarse con su mujer y se casó con ella y se metió con ella, la llamada Betsabé, y tuvo un hijo con ella, y ese hijo pasó a ser nada más y nada menos que el esplendoroso rey Salomón. Fue lo que Dios decidió. Si usted y yo hubiéramos estado, hubiéramos dicho, pero no, es el hijo de la caderona, de la sinvergüenza, que se metió con David. ¿Cómo es posible? Hermano, no te metas en los caminos del Señor, simplemente medita en su palabra y rompe estructuras. Si hasta ahora tu estructura es no, y no, y no, puede ser que si haces un análisis, una meditación, el Señor te puede hablar. Y si eres cristiano y estás escuchando esta enseñanza, pues entiende de que hemos hecho mucho daño al pueblo de Israel a lo largo de la historia en el nombre de Cristo. Nos hemos equivocado muchísimo, pero es un tiempo de meditar en la palabra, de entrar a la palabra desde Génesis,
conocer las raíces hebreas, entrar más, porque es un tiempo donde debemos llevar este mensaje al pueblo de Israel y amarlo y respetarlo. El respeto es lo más importante. Yo acabo de exponer algo, yo no acabo de decir que los judíos están mal, que me tienen que creer. Esta es mi propuesta, esto es lo que yo creo y es lo que estoy manifestando. Pero cada uno puede tomar su propia decisión. Así que si tú quieres en este momento orar al Señor en el nombre de Mashiach, al Señor en el nombre de Mashiach, pues ponte de pie, inclina tu rostro o alguna de las dos cosas y oremos juntos. ¿Qué te parece? Señor Padre amado, te damos gracias por todas las cosas que tú estás haciendo en Israel, que has hecho todo este tiempo. Glorificamos tu nombre. Te damos gracias por la historia maravillosa de tu palabra, por habernos permitido conocerla e incluso compartirla. Bendecimos al pueblo de Israel, tu pueblo escogido. Señor, guárdalo y presérvalo de todo mal. Según la teología que hemos estudiado por años, según lo que dice el apóstol Pablo, dice que en los últimos tiempos, y si estos son los últimos tiempos, dice que en los últimos tiempos todo Israel será salvo. Así que descansamos en ti, no queremos acusar, no queremos convencer, solo queremos amar, exponer y respetar. Pero hay mucha gente en el mundo que no tiene pacto con Elohim, que no va a suceder algo con respecto a los últimos tiempos, sino que necesitan conocer a Yeshua, necesitan conocer la palabra. Oramos por cada una de estas personas, por tanta gente que se está quedando pobre, tanta gente que está enferma y otros que están muriendo. Si quieres usarnos, úsanos, porque queremos ser instrumentos en tus manos. Nuestras finanzas, nuestras cosas materiales, nuestro tiempo, queremos ponerlo para ayudar a otros. En el glorioso nombre de Yeshua. Bendigo, Padre, a cada hermano. Muchos de ellos han visto este mensaje, nuestro mensaje el sábado desde casa. Y sé que tú los estás bendiciendo durante esta semana. Y a mitad de semana, hoy día miércoles, bendigo sus vidas en el glorioso nombre de Yeshua. Y confieso, creo y clamo a ti, a tus pies, por buenas noticias, nuevas oportunidades, puertas abiertas. Bendición, salud, sabiduría para todas las personas que estamos ahora juntos orando a través del Facebook, Señor. Gracias, mi Rey, te adoro, te bendigo y te glorifico. Yevareje Adonai beishmareja, Isa Adonai panafaleja beyehuneka, Yaer Adonai panafaleja beyasim leja shalom, Shalom shel Yeshua HaMashiach Moshiach. Shalom, amados, nos vemos el próximo miércoles. Escudriñen este tema, prepárense, porque la otra semana vamos a seguir hablando de Yosef. Shalom.